Entiendo que la gracia de Dios que Dios ha dado a su pueblo, como la ha dado al pastor Castillo, también la ha dado a mi vida. Y por esto creo que va a ser de bastante edificación el hecho de que juntos estudiemos la primera carta de Pedro y si se pueda dar la coincidencia de nuevo de que prediquemos más consecutivamente así de un mismo pasaje, si es la voluntad del Señor. Antes de iniciar, quiero que me acompañen ante nuestro Señor para pedir su asistencia y su oración y su presencia en este momento. Padre, te agradecemos por esta noche, te agradecemos porque en tu misericordia tú perdonas nuestros pecados en la justicia de Jesús. Sabemos, Señor, que tú eres Rey, que tú reinas, tú gobiernas, tú controlas todo. Sabemos que no es coincidencia, Señor, que estemos aquí hablando sobre tu palabra, sobre un mismo versículo, sobre un mismo pasaje. En esta mañana se habló de esto y en esta noche hablaremos más sobre esto. Queremos que tu Espíritu esté con nosotros, que nosotros podamos ser instruidos por tu Espíritu a ver qué enseñanza tú tienes para nuestra iglesia. ¿Qué propósito, Señor, hay en que tú nos acerques más a este capítulo de las Escrituras? Señor, te pedimos que tu Espíritu esté con nosotros y nos dé discernimiento para aceptar y alabarte por la bendición que es tener tu palabra con nosotros. Te damos gracias por esta noche y te pedimos tu compañía en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 11. No, perdón, hasta el 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos, y quiero que presten atención a este versículo, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en resultado de alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Los vamos a dejar hasta ahí. Hemos iniciado un estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Y en la sesión anterior, o la otra vez que prediqué, nos hacemos memoria y recordamos de qué hablábamos. Hablábamos de que a quién estaba dirigida esta carta, que era a un grupo de hermanos expatriados que estaban sufriendo persecución, a un grupo de personas que estaban en momentos de prueba y dificultad. Es un grupo de personas creyentes, es un grupo de hermanos, un grupo, podríamos decir que a una iglesia, pudiéramos suponer que a un grupo grande, bastante grande de hermanos. Y tratamos en mensajes anteriores cómo Dios viene a hablar a estos cristianos que se encuentran en sufrimiento, y esto fue lo que vimos. Vimos en un primer punto la esperanza que Pedro les da y les declara cuán grande esperanza tienen ellos. Las características de esta esperanza fue el segundo punto que vimos, y es que esta es una esperanza viva,
La esperanza del creyente es Cristo y que Él ha resucitado de entre los muertos. Eso lo vemos en el verso 3. Luego vimos que nos trata como resultado qué obtenemos en nuestra esperanza. Y es que tenemos una herencia. Vimos las características de la esperanza: una herencia incorruptible, inmarcesible, sin mancha, inmaculada. El versículo 4, y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Dios nos protege y nos guarde. Fue un subpunto de lo que vimos en el mensaje anterior. Cómo Dios ha prometido proteger y guardar para Él nuestra salvación. Versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hasta ahora creo que vamos bastante claro, no sé si voy muy rápido, pero es a manera de resumen lo que estamos viendo. Dios nos protege y nos guarda. Estamos gozosos y grandemente agradecidos de Dios por nuestra esperanza, lo cual nos lleva a tener una condición de gozo y regocijo en medio de la prueba. Quizás no lo traté con esas mismas palabras, pero era el mensaje que quería transmitir a ustedes, mis hermanos, en la vez anterior. Luego de tener todo esto en cuenta, hablamos de las pruebas, de cómo Pablo considera las pruebas como algo muy corto, muy insignificante, comparándolo con la esperanza que tenemos en Cristo, en que en Cristo tiene guardada nuestra salvación y que tenemos una herencia incorruptible e inmarcesible en los cielos. Creo que hasta ahí es lo que ha tratado hasta el versículo 6 y 7. Luego vimos el punto de la fe y decíamos que las cosas que obtenemos como creyentes es a través de la fe y que esta fe sería probada. Cómo nuestra fe sería puesta a prueba y cuán necesario era para el creyente o para la vida del cristiano las pruebas. Creo que vamos a abundar un poquito más en el tema de las pruebas hoy. Hermanos, quiero que tengamos presente que junto a Cristo Jesús se encuentra nuestra herencia y es el centro de lo que hemos venido hablando. Si pudiéramos resumir lo visto, ya podríamos etiquetarlo o nombrarlo como el sufrimiento y la seguridad del creyente. Este título no es mío, sino de un estudio que estuve viendo en internet. El sufrimiento y la seguridad del creyente. El sufrimiento porque Pedro viene hablando a un grupo de hermanos que se encuentran en sufrimiento, que se encuentran en persecución, a punto de perder sus vidas, pero les habla también de la seguridad y de la gran salvación, como veíamos en esta mañana, de esa gran salvación que hay en Cristo Jesús para los que tienen su fe en Él. Para conclusiones personales en el tema anterior, el sufrimiento produce alegría, porque amar a Cristo trae alegría al corazón. Si en medio del dolor y la dificultad recordamos que Cristo recordamos a Cristo y su obra, esto nos traerá felicidad. Hermanos, cada vez que me ha tocado predicar la palabra desde este púlpito, he sido muy confrontado con los mensajes que Dios ha puesto en mi corazón traerles a ustedes. Una de las cosas que más he pasado en estos últimos 15 a 20 días son sufrimientos y pruebas. Creo que una de las pruebas más grandes que he tenido en la vida la tuve en esta misma semana. Y esta mañana, cuando iniciaba mi clase de escuela dominical con los hermanos más jóvenes que están tomando fundamento de la fe, les preguntaba a cada uno de ellos que cuál de ellos había tenido una buena semana, a cuál le había ido bien. Y creo que solo uno de ellos pudo decir que le había ido bien y damos gloria a Dios por eso. Pero también demos gloria a Dios porque a pesar de que mi semana ha sido difícil, de que tu semana ha sido difícil, de que todos podemos haber tenido días difíciles, aunque tuviésemos días buenos, demos gloria a Dios por los días difíciles, porque no es menos cierto de que sus hijos pasarán por pruebas y serán probados, de que sus hijos serán
sometidos a dificultades. Una evidencia de que somos hijos del Señor es que vamos a estar pasando por diversas dificultades y aflicciones. Es una evidencia clara, es una evidencia que las Escrituras nos deja en muchísimos pasajes. Hay inmensidad de personajes en las Escrituras que su vida no fue un total color de rosa, que su vida fue sufrimiento tras sufrimiento, o sufrimiento, alegría, sufrimiento. Así que no importa el orden en el cual Dios nos quiera dar las cosas en esta tierra, siempre y cuando tengamos claros y presentes que los sufrimientos no son comparables, como hablaba el pastor Castillo en la mañana de hoy, con la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Es que no son comparables, hermanos, no son comparables. No podemos comparar los sufrimientos con esa gran salvación. Hermanos, y el fundamento de esa gran salvación. ¿Qué costo tuvo esa gran salvación para nosotros? Esto lo vamos a ver. Gracias a Dios, el pastor Castillo me ayudó mucho, mucho, porque para serles sincero, no sabía cómo unir el versículo 10 con el resto de mi predicación, con el resto del mensaje. No veía la conexión. Creo que Dios tenía el propósito de que Él trajera ese mensaje para poder llevar el mensaje de la noche más claramente a ustedes, hermanos. Y es que yo no veía la conexión entre el versículo 10 que dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Y gracias a Dios pudimos ver como claramente el pastor Castillo, de una manera muy sencilla pero edificante para mi vida, hablaba sobre cómo los profetas dedicaron tiempo a la investigación sobre el tema de la salvación. Y es que no es un tema sencillo, no es un tema fácil, pero ellos inquirieron e indagaron diligentemente sobre esto. Y por eso doy gloria a Dios por el mensaje de esta mañana y le doy gloria a Dios por los mensajes que predica cada domingo en nuestra iglesia. Entonces, hermanos, de esta manera arrancamos con nuestro pasaje. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempos indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo. Y aquí hacemos un stop. Los sufrimientos de Cristo. Hermanos, ¿ustedes creen? A veces nosotros tenemos un sentido de justicia muy errado dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Yo no creo que sea justo que yo sufra. Eso es claramente. Yo no creo que sea justo que a mí me pasen dificultades, pero yo soy un hombre pecador. Yo soy un hombre que no ha dado gloria a Dios con cada uno de los actos de su vida. Yo soy un hombre que en muchos momentos he dado la espalda al Señor y Dios ha tenido que traerme a sus pies a través del sufrimiento. Pero, ¿qué cosas? ¿Por qué Cristo sufrió? ¿Qué estamos viendo aquí? Pedro le está hablando a estos hermanos y diciéndoles, Cristo también sufrió, el justo, hermanos, aquel que no tenía pecado, aquel que era semejante al Señor, semejante a Dios, sufrió los sufrimientos de Cristo. Aquí nos quiere dejar para que nosotros hagamos como hicieron los profetas, inquiramos, busquemos, analicemos cuáles fueron esos sufrimientos de Cristo. Hemos pasado una Semana Santa hace unos pocos días atrás. Antes, en tiempos anteriores, años atrás, se veía muchas películas, cosas alegóricas al tiempo de la crucifixión de Cristo. Hay películas como La Pasión de Jesucristo que nos muestran el hecho o los diferentes hechos que Cristo sufrió al llegar al Calvario, para llegar al Calvario. Pero
Quiero que vayan conmigo al Isaías 53 y hablemos o leamos juntos este pasaje. Isaías 53, desde el verso 3. Verso 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Con todo nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuere cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero él quiso quebrantarle, sometiéndole a padecimientos, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Qué costo? ¿Qué costo, hermanos? ¿Qué costo ha tenido la salvación de la cual hablábamos en la mañana de hoy? Hermanos, si queremos imaginarnos, si queremos ver cuál es el costo de esta salvación, cuál es el costo de que nosotros hoy seamos salvos y tengamos la seguridad en Cristo de ser salvos, este es el costo. Esto fue lo que Cristo tuvo que pagar. Fue herido, afligido, como oveja fue llevado a un matadero. Esto fue lo que le costó al Dios eterno dar a su Hijo, hombre justo, Dios justo, eternamente justo, eternamente santo, eternamente eterno. Tuvo que morir en una cruz para darnos esa salvación tan grande y esa esperanza viva, grande esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Estos fueron los sufrimientos. Hay muchísimos más pasajes que hablan de los sufrimientos de Cristo. En los Salmos encontramos de ellos. Encontramos en la narrativa de los evangelios los sufrimientos de Cristo. Encontramos en diversas partes de las Escrituras los sufrimientos de Cristo. ¿Cuáles de nuestros sufrimientos pueden ser comparados con los sufrimientos de Cristo? Ninguno. Ninguno de nuestros sufrimientos pueden ser comparados con los sufrimientos de Cristo. Era Dios hecho hombre, sufriendo por pecadores, siendo crucificado por pecadores, siendo azotado por pecadores, siendo humillado por pecadores. Eso es una salvación grande. Es una salvación grande la que tenemos en Cristo Jesús. Es una esperanza viva porque Él murió y Él resucitó. Entonces, en esto esperamos y esta es nuestra esperanza viva. Esta es nuestra salvación tan grande de la cual los profetas indagaron, investigaron. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el saber de esta salvación? ¿La descuidamos? ¿Pensamos en esta salvación? Cuando vamos y tenemos la prueba frente a nosotros, pensamos que nuestra prueba es insignificante delante de lo que Cristo ha pasado, de sus sufrimientos. No está de más este versículo de las Escrituras que nos habla de los sufrimientos de Cristo. Ellos indagaron de los sufrimientos de Cristo.
Cuando nosotros veamos nuestras aflicciones y nuestros dolores como grandes, sentémonos en los evangelios, sentémonos en Isaías 53, sentémonos y veamos los sufrimientos de Cristo, un hombre santo, un Dios santo completamente. Y ahí podremos poner en equilibrio nuestra balanza. Es comparándonos con quien ha entregado su vida siendo santo por pecadores. ¿Se pueden comparar nuestras aflicciones con las aflicciones de Cristo? ¿Son merecidas nuestras aflicciones o las de Cristo eran merecidas? No, sus aflicciones no eran merecidas, Él era santo, Él era justo, pero Él decidió tomar nuestro lugar. Hermanos, aquí está el costo de nuestra herencia, el costo de nuestra salvación. El eterno Dios santo, justo, omnipotente, todopoderoso, se hizo hombre, sufriendo para lograr darnos justicia a pecadores. En Él esperamos. Luego de ver de manera muy rápida y muy, quizás corto me quedo ante los sufrimientos de Cristo, quiero que veamos la segunda parte, o ahí mismo, la terminación de ese versículo de Primera de Pedro. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo o de ellos al predicar los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. No nos quedamos ahí. Gracias a Dios y gloria a Dios porque no nos quedamos en los sufrimientos. Dios tenía algo mejor. Y quisiera que esto lo veamos a la luz de las Escrituras y quiero que me acompañen a Filipenses 2. Y lo vamos a leer hasta el versículo 11. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues, y quiero que presten especial atención aquí, haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, o sea, hablamos de la deidad de Cristo, el que existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo no quedó solamente en sufrimientos, hermanos, y es necesario que nosotros veamos los sufrimientos de Cristo para entender los sufrimientos de nosotros en esta tierra. Nuestros sufrimientos tendrán un final, y el final fue anunciado en versículos anteriores. Nuestro final es la herencia que tenemos en Cristo. Pero los sufrimientos de Cristo también tuvieron un final, y un final glorioso. Él es exaltado hasta los sumos, y ante Él se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará que Él es el Señor. No tenemos un Dios que fue solamente humillado por nuestros pecados, sino un Dios que ha sido exaltado, será exaltado y por los siglos de los siglos es y será eternamente exaltado y alabado. Y así como los sufrimientos de Cristo fueron
y ya no son, así nuestros sufrimientos son y en un futuro no serán. Hermanos, pero tenemos que tener algo muy claro, y en esto les doy mi testimonio de que cuando los sufrimientos son fuertes, la única esperanza que nos puede ver o podemos tener es en la salvación y en la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, nadie puede vivir en esta vida y tener una seguridad más grande que la que tenemos nosotros. Y si la logramos entender como creyentes, podremos vivir como vivieron los hombres de Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor, preparó un arca para salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en la tierra de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba en la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que había prometido, por lo cual también nació uno, y este casi muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe. Presten atención. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto y aceptado, con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, estas personas mencionadas aquí, todas, cada una de ellas, tenían claro el plan de salvación del Señor. Tenían claro que la herencia no era tal o cual tierra en esta vida. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. No, ellos no pensaban en esa tierra. Ellos no pensaban en esos becerros que tenían. Ellos no pensaban en tener propiedades. Ellos no pensaban en tener riquezas. Pero en realidad anhelaban una patria mejor. Es decir, celestial, la que nosotros tenemos como herencia. Ellos anhelaban esa patria celestial. Y esa es la patria celestial, ese es el deseo de cada creyente. Debe de ser el deseo de nosotros. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues lo ha preparado una ciudad. Dios preparó una ciudad para estos varones y Dios ha preparado una ciudad para aquellas personas que Él ha decidido salvar. Dios ha dado una gran salvación y Dios ha preparado y nos ha prometido una herencia. ¿Qué podemos hacer ante los sufrimientos? Ante los sufrimientos, hermanos, solo podemos dar gloria y alabanza a Dios, y como en el versículo 3 o 4 del versículo, nos regocijamos grandemente. O sea, Pedro, estamos siendo perseguidos, estamos siendo afligidos, estamos siendo maltratados en esta tierra, pero nos regocijamos grandemente, nos regocijamos porque esperamos en Cristo Jesús, quien ha resucitado y es nuestra esperanza viva. Hermanos, no hay cosa más grande que este Cristo resucitado. Dios nos ha dado algo en que esperar. Y como esos hermanos de Hebreos 11, Abraham, Noé, todos ellos no se limitaron. Es muy poco conformarse con beneficios en esta tierra. Es muy mísero, es muy miserable de nuestra parte querer tener riquezas en esta tierra. Eso no tiene valor.
lo más grande y la salvación más grande la ha dado Dios para aquellos que han depositado su fe en Él. Ahora, es por la fe en esa obra redentora de Jesucristo. Si usted está confiado en otra cosa que no ha sido esto, que no ha sido la palabra del Señor, usted acaba de fracasar. Usted acaba de meter la pata. Usted no va para ningún lado. Hasta ahí llegó. Ahora, si su fe está depositada en que en estos sufrimientos, aunque tengamos sufrimiento en esta tierra, hay algo mejor que nos espera, ese algo mejor es Cristo Jesús y la herencia que Él ha preparado para nosotros. Por eso le exhorto a aquella persona que se encuentra aquí o que nos escucha o que nos ve a través de la internet, a través de la transmisión en vivo que tiene nuestra iglesia, que si usted no ha conocido de esta salvación, indague, busque, acérquese a alguien que le explique acerca de esta salvación que por fe Cristo da a aquellos que esperan en Él, a sus elegidos, a sus escogidos. Demos gloria y alabanza a Dios en medio de las aflicciones, porque es una muestra más de que hijos de Él somos. Cuando somos afligidos, debemos de glorificar a Dios en medio de las aflicciones. Cristo glorificó al Padre en medio de los sufrimientos. Hermanos, y la gloria de Cristo no se queda simplemente ahí. Por eso quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentada en el trono un libro por dentro y por fuera, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, hermanos, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación. Confirmamos el costo de nuestra salvación. Y los has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y del número de ellos era miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, aquel que sufrió, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza y toda cosa creada que está en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra y del mar, y a todas las cosas que en ellas hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el sufrimiento de Cristo trajo alabanza al Padre
y trajo salvación a los hombres. Nuestros sufrimientos deben traer alabanzas a Dios y seguridad de nuestra salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos confrontas con tu palabra. Permítenos, Señor, confiar en ella. Permítenos acercarnos a ella y verte a ti como un Dios que tiene control sobre la tormenta, Señor. Que aunque nuestro mundo parezca derribarse en pedazos, tú recibirás todas las glorias de nuestros sufrimientos, porque venceremos en tu nombre. En ti está guardada nuestra salvación y por eso confiamos y por eso sabemos y tenemos seguridad de ella. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que esta transforme nuestros corazones cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.